la tiroides. Ay, verdad, ya se nos iba a olvidar. Y muy importante saber también que estas células foliculares, o sea, repasar que el tamaño nuclear es un núcleo pequeño, son núcleos ovoides de contornos nucleares regulares y una cromatina finamente granular. Todos estos folículos están separados por finos trayectos de tejido conectivo vascularizado y, por supuesto, no se nos pueden olvidar las células parafoliculares o células C productoras de calcitonina. Entonces, en esta nueva clasificación se crearon categorías que nos han permitido disminuir las brechas entre todo lo que se comporta muy bien y todo lo que se comporta muy mal. Entre ellas están las neoplasias de bajo riesgo. Sin embargo, vamos a comenzar mencionando las neoplasias benignas. Clásicamente, este gran grupo de neoplasias benignas de origen folicular tiroideo son aquellas neoplasias que no tienen capacidad de hacer metástasis, que siempre que tengan una excisión completa tampoco van a recurrir, pero sabemos que en algunos casos donde se haya realizado tiroidectomía subtotal, hasta el 30% de los pacientes pudiera tener una tasa de recurrencia. O bueno, pueden tener recurrencia. Además, en esta nueva clasificación se incluyó como una patología neoplásica las enfermedades nodulares foliculares tiroideas, que antes estaban clasificadas de diferentes maneras, los bocios, bocios simples, bocios multinodulares. Y ahora quedan dentro de esta categoría junto a los ya conocidos adenoma folicular y adenoma folicular con arquitectura papilar. Y además se incluye ahora también el adenoma oncocítico como una variante independiente del adenoma folicular. La enfermedad nodular folicular tiroidea, ese es el nombre que le damos a dar a todos los bocios multinodulares. De hecho, la palabra bocio, que sabemos que es clínica, ahora ningún patólogo tiene por qué escribir eso en un diagnóstico anatomopatológico, ya que queda netamente como un diagnóstico clínico. Estas enfermedades incluyen todas aquellas proliferaciones benignas que no son inflamatorias de la tiroides y que además tienen un componente multifocal. Y el resto de las neoplasias, que ya sí son propiamente adenomas, entonces tienen en común que son encapsuladas, que no tienen invasión y que no tienen características nucleares de carcinoma papilar. Esta enfermedad nodular folicular tiroidea ahora está reclasificada dentro de las lesiones neoplásicas porque se ha visto que es una lesión que va a ir evolucionando en el tiempo por los distintos estímulos como factores de crecimiento, liberación de citoquinas, estados hipertiroideos, que en inicio hay una proliferación que es no clonal, es decir, que es reactiva, no es neoplásica. Sin embargo, con el tiempo, ese estímulo prolongado genera un origen clonal y esto se debe a que se comienzan a alterar algunos genes de los genes que codifican cualquiera de las proteínas que influyen en la vía de la síntesis hormonal tiroideas. Y por lo general también ya se sabe que estas mutaciones clonales pues tienen la capacidad de tener una herencia autosómica dominante, sobre todo en los bocios multinodulares familiares. Y es por eso que ahora se sabe que es una fisiopatología donde es una secuencia que va desde una hiperplasia hasta una neoplasia. Tienen como característica el rápido crecimiento y cuando esto ocurre tenemos que pensar que pueden haber focos de hemorragia, de infección o malignidad, porque normalmente ellas crecen de manera lenta. Macroscópicamente, ya sabemos la morfología clásica, es una tiroides aumentada de peso, aumentada de tamaño y cuya superficie externa presenta múltiples lóbulos. Vamos a poner aquí el puntero, aquí como podemos observar. Puede ser predominantemente en algún lóbulo o puede ser difuso si ocupa toda la glándula tiroides. Y cuando hacemos el corte de estas glándulas, pues podemos observar múltiples nódulos y el color es muy característico porque es un color que se describe como carnoso. Fíjense que esta superficie así brillante también la podemos describir como una superficie de aspecto coloide. Ok, microscópicamente, aquí. Microscópicamente vamos a observar una tiroides que tiene aumento del tejido conectivo que está formando tabiques y separando el parénquima tiroideo en múltiples nódulos constituidos por folículos tiroideos de diversos tamaños, unos muy grandes, otros muy pequeños,
con características nucleares típicas de una tiroides normal, con esos núcleos pequeños que ya describí inicialmente. En algunos folículos grandes pueden tener unas proyecciones papilares y o pseudopapilares hacia el coloide, y muy importante, pues que está muy vascularizado, ¿ok? Eso es una característica histológica también. Muchas de estas tiroides son punzadas, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico previo a través de estudio de PAF, y esto conlleva a que también podamos observar luego en las tiroidectomías áreas de dilatación quística con abundante hemorragia, con calcificaciones que no son cuerpos de samoma, muy importantes, son calcificaciones distróficas, y también la presencia de hemosiderófagos. Esto lo que indica es el sitio de punción previo. Muy bien, pasando al adenoma folicular, que clásicamente pues ya también lo conocemos. Ellos pueden ser esporádicos o pueden ser hereditarios cuando están asociados a mutaciones del PTEN, como en el síndrome de Cowden, o mutaciones autosómicas dominantes de la vía germinal, como el DICER1 o el complejo de Carney. Esto lo vamos a sospechar en pacientes jóvenes que tengan adenomas foliculares en el contexto de una glándula que tiene una base hiperplasia y puede o no desarrollar cáncer de tiroides. También debemos sospecharlo en aquellos pacientes que son niños que desarrollan cánceres de tiroides. El adenoma folicular y en general las neoplasias foliculares en la tiroides tienen que ver más con la vía RAS de mutación, ¿de acuerdo? Esto es muy importante para hacer la distinción de los papilares que más adelante vamos a mencionar. Macroscópicamente podemos observar nódulos bien delimitados que pueden estar encapsulados y que tienen esta coloración amarillenta. Ya no es esa superficie blanda, brillante que veíamos en la enfermedad nodular, sino que aquí ya tenemos una mayor consistencia y la coloración es amarilla. También puede tener áreas de hemorragia que pueden ser degeneraciones quísticas también asociadas a la toma de muestra de la PAF previa en caso de que la hayan realizado. Histológicamente, es una lesión que suele estar bien circunscrita, como ya mencioné, encapsulada, y lo primero que nos tiene que llamar la atención es que ya hay un aumento en la cantidad de células en esa lesión, mucho más que en el anterior. Y además, la lesión se separa de la glándula tiroidea normal. Más de cerca vamos a ver que los folículos suelen ser mucho más pequeños, con escaso coloide. Aquí podemos observar además coloide vacuolado, pero los núcleos son núcleos que pueden estar agrandados de tamaño con su cromatina clásica granular fina, o pudieran también tener alteraciones atípicas, como acá podemos ver estos macronucleolos que comienzan a asustarnos, pueden ser muy atípicos. Y algo muy importante es que la atipia nuclear en el caso de los adenomas foliculares no nos van a indicar que haya una lesión de alto grado o que tengamos que sospechar algún grado de malignidad o de algún comportamiento biológico agresivo. Ellos pueden ser bien atípicos, siempre y cuando no tengan mitosis, no pasa nada. Hay otros hallazgos, hay adenomas foliculares que pueden tener cambios mixoides, como se ve aquí. Pueden haber adenomas de células claras, como podemos observar en esta microfotografía, y también podemos ver adenomas con células en anillo de sello. Lo importante siempre es que no invadan la cápsula, que no haya invasión vascular y por supuesto que el conteo mitótico sea bajo. Un conteo mitótico bajo en la tiroides siempre va a ser por menor de 3 mitosis en cada 2 milímetros cuadrados. Y por supuesto que no haya necrosis. Este valor nos lo tenemos que aprender cada vez, ahora en adelante, cada vez que veamos una lámina de tiroides y estemos sospechando una neoplasia, sea benigna o maligna, tenemos que contar mitosis. Y siempre tienen que estar por debajo de 3 mitosis por cada 2 milímetros cuadrados. Si no, implica otras patologías que ya vamos a mencionar. También está el adenoma folicular con arquitectura papilar, que como su nombre lo indica, pues él va a tener una arquitectura histológica de tipo papilar, pero no núcleos de papilar. Eso es muy importante, solamente la arquitectura. Ellas están asociadas a mutaciones que activan el receptor de la TSH y por tanto aumentan el AMP cíclico y por tanto aumentan la función y la proliferación de las células. También puede estar asociado al DICER1 o al GNAS y se ve en el contexto de síndromes como el McCune-Albright o el complejo de Carney.
Histológicamente, fíjense que puede tener, como les mencionaba ya, la arquitectura papilar intrafolicular. Y algo clínico que nos ayuda mucho es que estos pacientes suelen ser hiperfuncionantes, es decir, van a tener hipertiroidismo. Y es muy frecuente que puedan estar asociados también a enfermedad de Graves. Nuevamente, como es algo benigno, no va a tener invasión vascular, no va a tener invasión capsular, no tiene núcleos de carcinoma papilar de tiroides y no tiene cuerpos de Samón. Y el conteo mitótico, bajito. El adenoma oncocítico, como les había mencionado, ahora entra en su propia categoría. Él se independizó. Antes era un subtipo del adenoma folicular, era una variante que se llamaba variante oncocítica, pero ahora no. Ahora tiene su propia categoría. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista molecular se dieron cuenta que hay una mutación muy puntual en el complejo 1 del ADN mitocondrial que hace que las mitocondrias sean insuficientes y por tanto la célula experimenta disfunción respiratoria. Y como mecanismo adaptativo a esa disfunción respiratoria, la respuesta de la célula es generar más mitocondrias, como podemos ver en esta microfotografía de, aquí podemos observar, bueno, está coloreada, bien bonita. Vemos cómo hay proliferación de mitocondrias, microscopía electrónica. Esa proliferación de mitocondrias obviamente espacialmente ocupa más espacio en el citoplasma, entonces vamos a observar en HE células con una gran cantidad de citoplasma. Además, las abundantes mitocondrias le dan esta característica vacuolada, porque como son mitocondrias que están dañadas, también se hinchan. Les da este tono eosinofílico intenso a la célula. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los núcleos también van a tener cambios. Fíjense cómo empiezan a mostrar un nucleolo muy prominente e irregularidad, tanto de la cromatina como de la membrana nuclear. Esto también pudiera asustarnos, a veces sobre todo en las punciones, pero tenemos que saber siempre entonces que la célula oncocítica es fea y no le tenemos que tener miedo. También tenemos que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico de de adenoma oncocítico, bueno, el carcinoma también, tenemos que ver más del 75% de morfología oncocítica en la lesión. Si no, simplemente queda siendo un adenoma folicular con áreas oncocíticas. Y también tenemos que saber que los cambios oncocíticos también pueden ocurrir en un contexto metaplásico de la enfermedad folicular tiroidea o de la enfermedad de tipo tiroiditis. Ok. De nuevo, condición sine qua non para que sea una lesión benigna, que no haya invasión capsular, que no haya invasión vascular, que no haya núcleos de carcinoma papilar de tiroides, que no haya cuerpos de samoma, bajo conteo mitótico y ausencia de necrosis. Una vez repasadas las neoplasias benignas, ahora vamos a ver esta categoría de bajo riesgo, que es una categoría nueva que, como ya mencioné al principio, se trata de disminuir esa brecha entre aquellos pacientes que tenían lesiones benignas y se comportaban muy bien y pacientes que tenían lesiones malignas que se comportaban muy mal. Pero resulta que algunas de estas, que por lo general eran consideradas benignas al principio, antes en las clasificaciones previas, uno que otro paciente se comportaba mal. Entonces, ¿cómo saber cuáles eran los que se iban a comportar mal y cuáles eran los que se iban a comportar bien? Y por eso nace esta nueva categoría, donde las metástasis y las recurrencias son extremadamente bajas, pero posibles. Y eso justifica que haya un seguimiento un poco más o que haya seguimiento en estos pacientes con estas lesiones. ¿Cuáles son estas lesiones? Bueno, tenemos este tumor que son neoplasias foliculares tiroideas no invasivas con características nucleares de carcinoma papilar de tiroides. Está el tumor tiroideo de potencial maligno incierto, que creo que es uno de las categorías diagnósticas que a nadie le gusta, ni al patólogo le gusta diagnosticar eso, ni al clínico le gusta leer eso en un informe. Y el tumor trabecular hielinizante, que antes era considerado un subtipo de carcinoma papilar de tiroides. Y hoy día se sabe que no lo es, aunque tiene algunas cosas en común, pues se comporta completamente distinto y por eso ahora también tiene su propia categoría, o bueno, su propia entidad. Todos estos comparten que son neoplasias no invasivas y es por ello que prefirieron ahora llamarlos tumores en vez de carcinomas, para quitarle un poquito la fuerza de la palabra carcinoma en cuanto al comportamiento biológico. La no invasiva con características nucleares de papilar
Aunque esto parece complejo, lo bueno es que los nombres nos ayudan a saber qué es, ¿no? Entonces, primero saber que está asociado a las mutaciones de la familia folicular, es decir, del RAS, aunque puede tener otras mutaciones menos frecuentes asociadas y hasta un 4% pudiera tener mutación del BRAF, que es más frecuente en los papilares. Y macroscópicamente, fíjense que se parece mucho a un adenoma folicular. Es una lesión bien circunscrita, no tiene un patrón invasivo, es amarillenta, es sólida y puede tener sus áreas pardoscuritas correspondientes a hemorragia o a degeneración por la punción previa. Hay subtipos descritos según el tamaño y según el componente oncocítico, tal como está escrito en la lámina. E histológicamente son lesiones que pueden tener cápsula muy gruesa, como en este caso, pueden tener cápsulas delgadas, como en esta segunda microfotografía, o pueden incluso no estar encapsuladas. Sin embargo, sí está muy bien delimitado. Fíjense que en la parte inferior de la fotografía se observa la lesión y en la parte superior el parénquima tiroideo normal. ¿Qué es lo importante en esta lesión? Que no, de nuevo, que no hay invasión capsular o que es bien delimitado. El patrón tiene que ser predominantemente folicular. Es decir, si yo veo algo de papilas, no puede pasar 1%. Y si veo algún patrón sólido, trabecular o insular, no puede pasar el 30%, porque automáticamente tendría que meterlo en la categoría de carcinomas papilares, ¿de acuerdo? Recuerden que no va a tener mitosis baja, no necrosis, y ahí va a decir, recuerden que esta entidad tiene núcleos parecidos al del carcinoma papilar, pero lo describen como sutil porque no cumple todos los criterios. Entonces, como esto puede ser bastante ambiguo y también con una alta variabilidad interobservador y de feeling y por supuesto de experiencia, la OMS nos da los criterios muy claros para saber qué tanto de papilar tiene. Y lo dividimos en 3 grupos según el puntaje. El score 1 o el puntaje 1 significa que hay agrandamiento de los núcleos y por eso hice tanto hincapié en la imagen histológica de la primera lámina. Cuando hay agrandamiento nuclear nada más, yo le voy a dar 1 punto. Y eso significa que lo voy a dejar en la categoría de adenoma folicular, porque no es suficiente para decir que tiene núcleos parecidos al carcinoma papilar. En cambio, cuando ya tiene un score 2, que significa que hay agrandamiento nuclear y cierta irregularidad de los núcleos, como vemos en este o en este otro, entonces ya cumple el criterio. Y si tiene aún un punto más donde empezamos a observar el clásico aclaramiento nuclear con marginación cromatínica, pues por supuesto ya podemos decir que tiene núcleos parecidos al papilar y por tanto debemos clasificarlo como una neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares de carcinoma papilar de tiroides. Algo muy importante con esto es que el muestreo de estas lesiones tiene que ser muy exhaustivo, no nos podemos conformar. Lo bueno es que suelen ser lesiones pequeñas, entonces incluso podríamos muestrearlos por completo. Primero, hay que muestrearlo la cápsula completamente o el borde de la lesión, porque recuerden que tenemos que descartar completamente que no haya invasión vascular ni capsular. Y además tenemos que ver muy ampliamente el área, porque estas características parecidas a carcinoma papilar no suelen ser homogéneas en todo el tumor, sino que hay áreas donde sí hay áreas donde solo hay score 1 y hay áreas donde podemos encontrar los 3 criterios. Entonces siempre muy atentos cuando estemos evaluando estas lesiones, no subestimemos el muestreo. ¿Qué pasa si yo encuentro invasión, arquitectura papilar, núcleos evidentes? ¿Qué es núcleos evidentes? Bueno, que comencemos a ver hendiduras y que comencemos a ver aclaramiento el aclaramiento ya lo tiene, las pseudoinclusiones intranucleares. Si esto ocurre, pues ya tenemos que clasificarlo en las neoplasias malignas, de las que vamos a ir estando hablando más adelante. Igualmente con el conteo mitótico, igualmente con la presencia de necrosis, que son los criterios de las categorías malignas y las categorías de alto riesgo también malignas. El tumor de tiroides o tumor tiroideo de potencial maligno incierto también se relaciona con la vía RAS de mutación y tiene 2 subtipos, dependiendo si es bien diferenciado o dependiendo si es un tumor folicular, o sea, según la arquitectura.
También puede tener características nucleares de papilar según el score, como vemos acá. Los foliculares suelen tener 0 o 1 y los bien diferenciados sí suelen tener sus características 2 o 3. Ellos pueden tener o sea, son inciertos porque en la mayoría de los casos ellos no van a tener metástasis, no van a tener recurrencia, no se va a comprometer la vida del paciente y es más que todo un desafío histológico, donde el patólogo, después de un muestreo exhaustivo y realización de inmunistoquímica con marcadores de endotelio para evidenciar si hay o no invasión vascular, aún con todos esos hallazgos no podemos definir si realmente está invadiendo o no. Sabemos, las personas que ven tiroides deben saber que es muy fácil estudiarse la teoría de los criterios de invasión de cápsula, pero abordarlos en la lámina muchas veces es difícil. Entonces, todos aquellos casos donde no podemos descartar 100% la invasión, los vamos a categorizar en este grupo. Y está bien justificado por el hecho de que ese paciente, aunque lo más probable es que tenga una lesión de comportamiento benigno, pues va a tener un seguimiento más cercano que va a poder permitir identificar algún caso que se salga de la norma. Finalmente, en las neoplasias de bajo riesgo, tenemos el tumor trabecular hialinizante, que a mí me parece bonito histológicamente, es una lesión bien circunscrita que suele estar encapsulada y que tiene una histología muy particular. Al igual que su nombre lo dice, las células neoplásicas forman trabéculas, tienen esta disposición alargada o fusiforme y todas estas trabéculas van a estar separadas por estructuras hialinizantes o por un estroma de tipo hialino. Una característica muy común del tumor trabecular hialinizante es que los núcleos pueden presentar pseudoinclusiones intranucleares, al igual que los papilares, como vemos aquí y aquí, y que cuando le hacemos inmunistoquímica con el Ki-67, específicamente el clon MIP1, va a tener un inmunomarcaje, digamos, aberrante de membrana. Y eso es lo que finalmente nos da el diagnóstico. Ok, hasta ahora, bueno, terminamos las benignas, las de bajo riesgo y ahora vamos a las neoplasias malignas. Ok, de las neoplasias malignas, clásicamente conocemos el carcinoma folicular. Ahora hay un carcinoma papilar de tiroides, variante folicular encapsulado invasivo, que está fuera de los subtipos de papilar, porque está fuera. Fíjense que en esta clasificación nueva, la palabra variante significa o atribuye a distinciones en el genoma de esas lesiones, ¿ok? Es decir, que tienen alteraciones genéticas distintas. Mientras que la palabra subtipo quiere decir que son subtipos histológicos, o sea, que tienen diferencias en la morfología dentro de la misma familia genética. Por eso es que esta lesión sale de los subtipos histológicos del papilar, porque su mutación se parece o es igual a los de la familia folicular, que es la vía RAS. Y con ese genotipo, obviamente su fenotipo es distinto. ¿Cuál es el fenotipo de la familia RAS? Bueno, que son tumores expansivos, que son tumores que suelen estar encapsulados y que arquitecturalmente forman folículos, es decir, que son bien diferenciados. El carcinoma papilar de tiroides suele ser de la familia de las alteraciones del BRAF, específicamente del B600E, que ¿cómo es ese fenotipo? Bueno, ellos suelen ser infiltrativos, no suelen estar encapsulados, aunque hay un subtipo que sí, ya lo vamos a ver, y el patrón arquitectural es papilar. Por lo tanto, se considera que son lesiones bien a moderadamente diferenciadas. Está el carcinoma oncocítico, que aquí también en las malignas tiene su categoría propia o su entidad propia. Y ahora también se abre esta nueva categoría diagnóstica, que es o esta entidad, que es el carcinoma derivado de células foliculares de alto grado no anaplásico, que suelen ser moderados o poco diferenciados. Esta es la entidad que tiene actividad mitótica considerable y que tiene necrosis. Por eso es que antes, en todas las benignas, yo les decía, no puede tener mitosis, no puede tener necrosis, porque si la tuviera, automáticamente tiene que entrar en estas lesiones foliculares de alto grado no anaplásicas. Ellas, fíjense que genéticamente son variables porque se consideran estadios de alto grado que bien pueden venir de la familia folicular o de la familia papilar. Y finalmente,
Pues el que ya conocemos, que es el carcinoma anaplásico, que como su nombre lo indica, es completamente indiferenciado, muchas veces es un diagnóstico de exclusión que requiere un contexto clínico bien conocido para el patólogo para poder descartar que no pueda ser una lesión también metastásica o sí, metastásica. Y aquí además se incluye el carcinoma de células escamosas primario de tiroides, por decirlo de alguna manera, que se considera ya un carcinoma o un subtipo de los anaplásicos. El carcinoma oncocítico, al igual que el adenoma, tiene su mutación puntual y distinta en el ADN mitocondrial, como ya les mencioné, tiene que representar más del 75% del tumor para llamarlo de esta manera. Suelen ser de bien a moderadamente diferenciados, pueden comportarse como por la vía RAS o BRAF, y ellos se acepta también que pudieran tener mitosis o necrosis y los categorizaríamos automáticamente también como de alto grado. Bueno, la OMS lo que nos dice es que esta clasificación tiene que tener un pronóstico relevante, o sea, que el pronóstico tiene que ser siempre relevante en las clasificaciones para que el manejo del paciente sea adecuado a eso. Y que en el caso de tiroides, una clasificación pronóstica tiene que incluir los grados de diferenciación. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora es como que pasamos una pared aquí y todo lo que es carcinoma folicular, la variante folicular encapsulada invasiva del papilar, el papilar que ya conocemos y el oncocítico son lesiones de bajo grado. Y todas ellas, aunque son carcinomas, tienen un pronóstico favorable. Mientras que el de alto grado y el anaplásico son lesiones de alto grado, pero además las subclasificamos y por eso es que esta entidad entra aquí para disminuir la brecha nuevamente, desde lo que se comporta muy bien, lo separamos desde lo que se comporta muy mal como en el anaplásico y creamos esta categoría pronóstica intermedia, bueno, no la creamos, la identificamos, donde estos pacientes tienen sobrevida de hasta 70% en 5 años, que es mucho mejor que el de carcinoma anaplásico, que sabemos que la sobrevida es muy corta. Repasando un poquito lo que significa diferenciación, sobre todo para los residentes nuevos que están empezando en el posgrado, todas las lesiones en tiroides que son bien diferenciadas significa que se parecen más a su tejido de origen y por tanto significa que van a tener una arquitectura folicular. Y en tiroides especialmente se considera la arquitectura papilar también como un patrón bien diferenciado. ¿De acuerdo? Mientras que las lesiones trabeculares, insulares o de patrón sólido ya se consideran poco diferenciados. Y en el otro extremo tenemos las lesiones indiferenciadas como el anaplásico, donde además del patrón sólido, también podemos ver pues cambios citológicos muy atípicos, con mucho pleomorfismo, con mucha mitosis, células gigantes y demás. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, ya sabiendo que las primeras 4 de las que vamos a hablar son de pronóstico favorable. El carcinoma folicular es de la vía RAS, es una lesión que realmente es difícil de diagnosticar, tenemos que muestrear siempre muy bien. Macroscópicamente son como los adenomas foliculares, son lesiones amarillentas, blandas, sólidas, que pueden tener áreas quísticas y o de hemorragia, que están encapsuladas a veces, incluso macroscópicamente, uno puede identificar la invasión capsular y bingo, ya facilito de diagnosticar. Pero cuando no es así, tenemos que muestrear la cápsula en su totalidad. Por eso es que en un corte congelado nosotros nunca vamos a poder decir, a menos que lo encontremos macroscópicamente, que se trata de un carcinoma o de una adenoma folicular. Simplemente decimos neoplasia folicular y en el definitivo, una vez que muestremos toda la cápsula del tumor, es que vamos a poder identificar su invasión. Y además se subdivide la invasión porque eso también tiene impacto en la sobrevida del paciente. Entonces, aquellos tumores mínimamente invasivos significa que solamente tienen invasión capsular, como la podemos ver aquí arriba, y ellos tienen hasta 97% de sobrevida en 40 meses. Luego está la otra categoría, que son los encapsulados angioinvasivos, que lo que, como su nombre lo dice, tienen invasión vascular. Aquí podemos observar el émbolo tumoral y está en la tinción con CD31 a través de inmunistoquímica que revela la presencia del endotelio y el tumor intravascular.
En este caso, no importa si tiene invasión capsular o no, lo vamos a clasificar como encapsulado y invasivo, y la sobrevida en 40 meses va a ser de 81%, fíjense, un poco menos que el caso anterior. Y luego están los que se comportan peor, donde la sobrevida baja hasta un 45%, muchísimo, casi la mitad, donde se llama ampliamente invasivo y la invasión va a ser incluso macroscópica, va a ser esos casos donde incluso en el macro podemos observar la invasión. Siempre tenemos que saber que la arquitectura tiene que ser folicular y también el otro criterio puede ser que haya más de 4 vasos y con invasión. Son los criterios. Por favor, los micrófonos, gracias. Muy bien, de nuevo, arquitectura folicular, conteo mitótico bajo, no necrosis, porque si no ya pasarían a ser de alto grado. Si tiene núcleos de papilar, este mismo tumor que les acabo de mostrar, si llega a tener núcleos de papilar, entonces lo llamamos carcinoma papilar de tiroides, variante folicular, encapsulado, invasivo. Si tiene células oncocíticas en más del 75%, lo llamamos carcinoma oncocítico. Ahora hablemos del papilar, que ya sabemos que su genética común o su genética característica va a ser mutaciones en el BRAF V600E, que en la mayoría de las veces suelen ser esporádicos, aunque también pueden estar asociados a síndromes. Ya macroscópicamente son distintos. Fíjense que las lesiones suelen ser un poco más blanquecinas, más pardo claras, y suelen ser espiculadas, infiltrativas. Ellos pueden o no estar encapsulados, pero lo clásico es que no estén encapsulados. Un reto diagnóstico en el contexto de una tiroiditis de Hashimoto que muchas veces macroscópicamente también se ve pálida y endurecida. Ok, los subtipos son un montón, ya no lo sabemos, más adelante tendremos una conferencia sobre los subtipos no clásicos, entonces no nos vamos a detener tanto en esto hoy. Lo importante es que como criterio diagnóstico necesitamos tener núcleos de papilar completamente. Y la arquitectura, ellos pueden ser papilares, pueden ser trabeculares, sólidos. Si es folicular, si la arquitectura es folicular, que también es una de los subtipos, fíjense aquí el tercero, folicular infiltrativo, de hecho es el subtipo, el segundo subtipo más común de los papilares, es que tenga arquitectura folicular. Por supuesto tiene que tener invasión. El clásico es el más frecuente. Hay una charla buenísima del podcast de este doctor llamado Lester Thompson, que se las recomiendo, ahí les dejo el link, donde él explica muy bonito cómo la morfología del papilar, primero a menor aumento, vamos a ver que son nódulos de tumor que va infiltrando. Y esa infiltración empieza a crear desmoplasia, como incluso esclerosis, y sigue invadiendo y más desmoplasia y así. Esa es como la característica que uno ve a menor aumento. A mayor aumento, bueno, aquí podemos ver papilas. Él describe siempre que los criterios uno siempre piensa como, bueno, el aclaramiento y las pseudoinclusiones y las hendiduras. Pero lo primero que tenemos que ver es que primero los núcleos están agrandados de tamaño y además están irregulares. Y una asociación que él hace es que podemos encontrar núcleos parecidos a todas las fases lunares, desde semilunas hasta lunas llenas. Eso me encanta. Además, la clásica imagen de los ojitos de Anita la huerfanita y su perrito, que están representados por esa marginación cromatínica, donde genera un aclaramiento nuclear interno o central, las famosas hendiduras, que da este aspecto en grano de café, muy características también del papilar. Y fíjense esta fotografía de microscopía electrónica, también tomada de la charla del doctor Lester, que aquí se ve el plegamiento de la membrana nuclear hacia adentro y eso es lo que da la hendidura en HE. Y este que es uno de los hallazgos que también disfruto mucho cuando los encuentro porque es como, bueno, ya, cumplí los criterios, sí es un papilar, que son las pseudoinclusiones intranucleares citoplasmáticas, es decir, son fragmentos o repliegues del citoplasma que se meten hacia el núcleo, por eso son pseudoinclusiones y por eso son tan eosinofílicas. Incluso acá se pueden observar algunas organelas dentro de la inclusión. Es importante saber que según el subtipo histológico, algunas de estas características pueden estar presentes en mayor o menor cuantía. Entonces, siempre que veamos un papilar, vale la pena ir al libro, repasar los subtipos y ver en qué categoría pues queda mejor.
Otra característica que aprendí en esta charla y se las traigo es cómo se forman los cuerpos de Samoma y por qué los cuerpos de Samoma están presentes en las lesiones papilares, no nada más de tiroides, sino en cualquier sitio. Y se ha demostrado a través también de microscopía electrónica que estas calcificaciones concéntricas, que es la definición de cuerpo de Samoma, ocurren porque las papilas se necrosan y se comienza a generar esa calcificación alrededor de esas papilas necróticas, como el proceso que ya conocemos de una calcificación distrófica. Por eso los cuerpos de Samoma, si los vemos solos, por ejemplo en una PAF, podemos ya decir que está en el contexto de un carcinoma papilar, porque no se formarían si no hubo una papila previa. Muy bien, hacemos al siguiente subtipo, que esto, aunque está dentro de los papilares, es la única categoría a la que también se le llama variante. Recuerden que dijimos que variante implica un gen distinto. Y en el carcinoma papilar de tiroides tenemos estos dos grupos, que es el carcinoma papilar de tiroides variante clásica encapsulada o el carcinoma papilar de tiroides folicular infiltrativo, que sí sigue siendo un subtipo. Son diferentes porque el clásico encapsulado, como su nombre lo dice, tiene una cápsula y el folicular infiltrativo no va a tener cápsula. El clásico encapsulado se le dice variante porque fíjense que genéticamente se parece más a los foliculares, es decir, que tiene la vía de mutación RAS-like, que ya dijimos que eran expansivos, encapsulados y arquitecturalmente foliculares, aunque puede tener papilas y por lo general las tiene. ¿Se acuerdan que hace un rato les decía? Tiene que ser menos de 1% de papilas, porque si tiene más de 1% de papilas, tenemos que categorizarlo como un carcinoma papilar de tiroides variante clásico encapsulado, ¿okay? A diferencia del no invasivo que vimos hace rato. Mientras que el folicular infiltrativo, que también es folicular en su arquitectura, sigue teniendo su mutación de tipo BRAF. Entonces ellos no tienen cápsulas, son infiltrativos y estos paradójicamente no tienen papilas, ¿de acuerdo? ¿Qué si tienen ambos? Los criterios que me permiten meterlos en carcinoma papilar, es decir, todos los criterios que ya mencionamos del carcinoma papilar de tiroides, sus cuerpos de Samoma y esclerosis en los focos de infiltración. Eso es muy característico. Fíjense que además, ¿por qué los separan? ¿Para qué nos complican la vida? Bueno, porque uno se comporta muy bien, que es el de la variante RAS, y en cambio el BRAF se comporta mal. Hay otros subtipos de mal pronóstico que, como ya mencioné, no nos vamos a detener hoy en esto porque tendremos una conferencia solamente para esto, que para recordar brevemente es el difuso esclerosante, el sólido trabecular, el de células altas, el hobnail y el de células columnares, que se comportan de muy mala manera. Y ahora entramos en lo nuevo, la categoría de alto grado, pero que no son anaplásicos, o sea, son peores, pero no tan malos como el anaplásico. Aquí también se van a subdiferenciar en dos grupos, el grupo diferenciado y el grupo poco diferenciado. Entonces, el grupo diferenciado quiere decir que arquitecturalmente o forma papilas o forma folículos, aunque puede tener áreas sólidas. Además, él puede o no tener núcleos de papilar, porque recuerden que yo les había mencionado que esta categoría diagnóstica pueden ser tumores más agresivos, bien sea de los foliculares o bien sea de los papilares. Por eso es que puede tener cualquier arquitectura. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para un carcinoma de alto grado diferenciado? Que sea bien diferenciado y que tenga más de 5 mitosis, ay, perdón, aquí hay un error, es en 2 milímetros cuadrados, ¿ok? Cada 2 milímetros cuadrados, más de 5 mitosis y o que haya necrosis. Mientras que en el poco diferenciado, bueno, perdón, aquí es importante siempre también, no es que lo vamos a, cuando vayamos a escribir el informe, tenemos que colocar qué subtipo es, si es un subtipo papilar o si es un subtipo folicular, y el apellido es el alto grado, pero siempre tenemos que decir el primer grupo, ¿ok? Cuando es poco diferenciado, como su nombre lo indica, al ser poco diferenciado, tengo que observar una arquitectura sólida, trabecular o insular. No va a tener núcleos de papilar, porque esto es como que ya se está acercando más al anaplásico, ¿de acuerdo? Y como ya tiene una arquitectura desfavorable,
necesita menos mitosis, y de nuevo aquí son 2 milímetros, disculpen, es más de 3 mitosis por cada 2 milímetros cuadrados y o necrosis. Esos son los criterios. Y por eso es que yo antes les decía cada rato, si tienen, no puede tener mitosis, menos de 3 mitosis, menos de 3 mitosis. Entonces, una manera fácil en la que yo me lo aprendo es que, bueno, si arquitecturalmente es bonito, necesita más mitosis para ser de alto grado, y si arquitecturalmente es feo, entonces necesita menos mitosis para alcanzar a ser de alto grado. Y así me aprendí el 5 y el 3. Y si tiene necrosis, así no veamos ni una mitosis, no importa, ya es de alto grado. En este caso, además, puede tener células oncocíticas o no, y también es importante que lo identifiquemos en el tumor. E incluso ya macroscópicamente, fíjense cómo al desdiferenciarse, macroscópicamente es un tumor mucho más heterogéneo. Aquí podemos ver microfotografías de ejemplo de casos diferenciados con arquitectura folicular y papilar y presencia de necrosis tumoral, muy importante que sea necrosis tumoral. Y en este caso, una foto de un ejemplo de una lesión desdiferenciada con un patrón completamente sólido donde ya no reconocemos núcleos de papilar y vemos el área de necrosis. ¿Cuál es la importancia de diferenciar estas dos categorías? Porque uno pudiera decir, bueno, si las dos son de alto grado y las dos van a tener menos sobrevida y tal, ¿cuál es la importancia? Primero, las mutaciones son distintas. Y al ser las mutaciones distintas, entonces la evolución de la lesión va a ser distinta. Los diferenciados, al tener mutaciones parecidas a las de la familia del papilar, entonces van a tender a hacer metástasis más por vía linfática, tal cual como los papilares. Mientras que los poco diferenciados, al tener mutaciones similares a la familia del folicular, su evolución es que van a hacer metástasis por vía hemática. Y eso es lo importante de hacer nosotros el diagnóstico histopatológico de estas dos subclasificaciones de alto grado. Muy bien. ¿Qué sí tienen en común? Que tienen recurrencia, que tienen poca respuesta al yodo radioactivo, que suelen ser ampliamente invasivos, que en el momento del diagnóstico casi siempre hay invasión extratiroidea, hasta en un 70%, que pueden tener metástasis ganglionar o a distancia, generalmente pulmón y hueso, sobre todo como ese comportamiento ya les expliqué por qué venía dado por los genes. Entonces, bueno, ya sabemos que esta es la categoría nueva, que implica un pronóstico intermedio entre los bien diferenciados y el anaplásico. Aquí hay otra referencia que también pueden revisar, donde implica que la sobrevida global en 5 años es de hasta el 70%, o sea, fíjense que aunque es un grado intermedio, no es tan malo tampoco, solo que los tratamientos tienen que ser más agresivos, y ahora se utilizan también inhibidores y otras técnicas, ya que el yodo no responde, el tumor no responde al yodo. Muy bien, finalmente llegamos al carcinoma anaplásico, que ya lo conocemos, es una lesión que también puede ser la expresión morfológica más desdiferenciada tanto de uno folicular o como de un papilar, y como todo tumor agresivo anaplásico indiferenciado tiene una suma de mutaciones, no tiene solamente una vía mutacional, sino que en el camino se le han ido asociando más y más mutaciones. Como ya sabemos, está el P53, el PTEN, que son dos de los genes que al ser mutados generan mucha agresividad en los tumores. Hay otras lesiones, otros puntos mutacionales aquí descritos. Lo bueno de esto es que es muy poco frecuente, que apenas es 1% de las lesiones neoplásicas malignas tiroideas, y lo muy malo, pues obviamente es que es de muy mal pronóstico. Algo importante que quiero destacar, y en base a un caso que discutimos hace poco en la clínica, de la fotico que puso la doctora Sandra, por cierto, es que muchas veces el carcinoma anaplásico puede ser solo un pedacito del tumor, puede representar 2, 3, 4, 8% de todo el tumor que estamos observando en la tiroides, pero ya el hecho de que tenga ese porcentaje, así sea muy poco, eso es lo que va a marcar la pauta en ese paciente, tanto en diagnóstico como en evolución, como en pronóstico y por supuesto como en tratamiento. Se van a comportar como anaplásico, así sea un poquitito de anaplásico que tenga. Muy bien. Macroscópicamente e histológicamente son lesiones con invasión macroscópica muy evidente, que tienen áreas de necrosis, tanto al macro al micro identificables, con áreas de hemorragia, conteos mitóticos altísimos, pleomorfismos muy marcados,
y no tiene diferenciación. Por eso yo al principio decía que es importante la correlación clínica para estar 100% seguros de que no es algo secundario y para poder saber que es algo primario de la tiroides. A veces sí tenemos que recurrir a inmunohistoquímica. Fíjense que todo lo que he mencionado hasta ahora, prácticamente no he hablado de inmunohistoquímica. En tiroides tenemos la facilidad de que podemos hacer diagnósticos netamente morfológicos. Sin embargo, en el caso del anaplásico no es así. Tenemos siempre que confirmar a través de inmunohistoquímica, PAX8, citoqueratina 7, y las tiroglobulinas a veces no nos ayudan mucho porque como ya está desdiferenciado, por supuesto va a perder su capacidad de expresar estas proteínas. Fíjense en esta microfotografía que observamos está junto el área anaplásica de este lado izquierdo y coexiste con áreas bien diferenciadas del lado derecho. En este caso, bueno, no hay tanta duda, pero hay otros casos. Bueno, este también es coexistencia de áreas anaplásicas, en este caso con carcinoma oncocítico, fíjense qué bonito. Y hay otros casos en los que esto prácticamente ni siquiera recuerda a que sea un tumor tiroideo, parecen cosas más mesenquimales, un tumor así tan hialinizante, tipo desmoide, tipo fibromatosis, tipo sarcoma, como esta lesión que vemos acá. Aquí podemos observar células gigantes, en esta también, imagínense esto. Yo pensaría que es algo de hueso. E incluso hablando de hueso, ellos pueden incluso tener diferenciaciones heterólogas, formar matriz condroide, matriz mixoides, matrices osteoides, como vemos en esta fotografía. Entonces muchas veces puede representar un reto diagnóstico y nos ayudamos también de la inmuno. Otro que no mencioné, muy importante, el TTF1, que sabemos que también va a ser indicador de que pueda ser primario tiroideo. Muy bien, el P53 va a estar mutado, eso no nos habla de localización, pero sí nos ayuda a saber su comportamiento muy agresivo. Y fíjense en esta foto donde podemos observar un carcinoma de células escamosas. Eso es lo que vemos aquí. Como les decía al principio, el carcinoma de células escamosas genéticamente y la evolución y el pronóstico se comporta idéntico al carcinoma anaplásico. Y es por eso que en esta nueva actualización de la OMS, el carcinoma de células escamosas primario de tiroides se considera entonces un subtipo de carcinoma de tiroides anaplásico. Eso es muy importante. A veces esto es súper difícil porque resulta que muchos de los tumores papilares pueden tener metaplasia escamosa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esos mismos papilares pueden tener áreas desdiferenciadas de tipo escamoso y ser anaplásico, ¿ok? Entonces eso siempre hay que ver muy bien que tengan los criterios. Una metaplasia pues no va a tener todas estas atipias, va a ser una simple metaplasia y esto sí va a ser histológicamente como un carcinoma de células escamosos clásico que ya todos conocemos de toda la economía del cuerpo. Y bueno, este cuadro, este flujograma, a petición de la doctora Sandra, que siempre me decía, tenemos que hacer algo así para guiarnos, porque realmente esto es complejo, entonces, que si tiene mitosis, que si no tiene mitosis, que si está encapsulado, parece hasta como un trabalenguas. Y bueno, fíjense que aquí está la referencia, si lo quieren revisar y obtener, o pueden hacerle screenshot ahorita a la pantalla también. Es como una guía de un flujograma que nos va guiando hacia cuál puede ser la categoría diagnóstica más factible en cada caso que estemos evaluando. Entonces, siempre lo primero que vamos a ver es si hay núcleos de papilar o no. Si no estoy segura, puedo aplicar la escala del score que les expliqué. Lo otro que voy a evaluar es si hay invasión, ¿ok? Si hay invasión, entonces habrá diferenciación. ¿Cómo? ¿Es bien diferenciado o no? Bueno, entonces luego voy a ir viendo las mitosis, ¿de acuerdo? Y así paso a paso puedo ir identificando. Esto es lo mismo que ya les expliqué, no me voy a detener a explicar cada paso del flujograma, pero sí quiero que lo tengan porque es de bastante utilidad. Y bueno, de verdad que nuevamente muchas gracias por su paciencia, por escucharme, por además participar en esta actividad que me encanta y que tiene que perdurar, que además agradezco mucho y aprovecho el espacio por agradecer el esfuerzo de la doctora Sandra que cada semana está todo el tiempo, bueno, cada 15 días organizando para que todos podamos tener acceso a conferencias muy útiles en nuestro día a día. Y les traje esta frase de Charles Darwin que me encanta porque a veces no se trata de ser el más inteligente,
sino de tener la capacidad de adaptarnos. Y creo que toda esta revolución genética y todas estas reclasificaciones nos invitan es a adaptarnos a lo nuevo, no luchar contra la genética, sino hacerla nuestra amiga para que podamos seguir actualizados en el ejercicio de nuestra hermosa patología, nuestra hermosa especialidad. Y bueno, muchas gracias. Alejandra, realmente es un placer oírte. Explicas todo con una naturalidad maravillosa. Este es un tema que yo considero complejo y pienso que, bueno, que la patología ha ido evolucionando a través del tiempo, a veces demasiado rápido y no nos permite a veces mantenernos súper actualizados en todo. Por ejemplo, cuando yo estudié, que no fue hace mucho patología, uno ni contaba mitosis, decía, ¿qué importa? No cuentan las mitosis. Hay necrosis, bueno, no importa, aquí lo importante era la invasión vascular y la invasión a la cápsula. Y fíjate cómo todas estas cosas pues han ido cambiando y son todos estos detalles que hay que buscar para clasificar las neoplasias como, bueno, como debe ser, para que se haga su adecuado seguimiento y manejo, pues. Maravilloso ese resumen final de ese flujograma que nos ayuda a organizar el pensamiento. Creo que todos lo debíamos imprimir en nuestro laboratorio para tenerlo presente de qué es lo que tenemos que buscar y a qué entidad pertenece cada una de las lesiones que vamos viendo. Vamos a ver si hay preguntas. Había alguien a principio o al final, hace ratito, que escribió, por favor, ¿cuál es el nombre de la exposición del doctor que dio referencia? ¿A qué te referirás, Adriana? Ah, Yo creo que debe ser el que mencioné de YouTube, del podcast. Ya mismo voy a copiar el link. Déjenme buscarlo ahorita mientras respondemos las preguntas y lo voy a colocar en el chat. Y acabo de colocar el link de la separata donde está el flujograma que mostré al final. exacto. Pues bueno, la patología de cabeza y cuello es tan amplia que tratando de hacer un cronograma lógico bueno, de estas charlas, que a veces no lo puedo cuadrar exactamente porque depende uno de la disponibilidad de los expositores, eh, ya tengo más o menos las charlas planificadas hasta junio y todavía seguimos en cabeza y cuello. O sea que cabeza y cuello se las trae. Por acá hay otra pregunta eh, creo que es Claudio. Claudio, ¿cómo estás? Ya va que se me perdió la... A ver. Aquí dice, excelente charla, felicidades. El tamaño de las neoplasias foliculares benignas tipo NIF se considera para el estadio patológico. No, no se considera para el estadio patológico porque es que en realidad ellas no entran desde de la clasificación de malignas, sino que están en las de bajo riesgo. Entonces, al estar en las de bajo riesgo, al no estar, como ellas no tienen posibilidad de metastizar, de recurrencia, nada, son pacientes que ni siquiera se les da otro tratamiento, sino simplemente observación. Entonces, no entraría ni siquiera en la categoría de estadiar. Por acá la pregunta de Claudia es, ¿existe una buena concordancia entre la inmunistoquímica y las pruebas genéticas para determinar las variantes? Bueno, la verdad no lo sé porque no tengo experiencia en eso. Sin embargo, sí sé que se está utilizando muchísimo el estudio del BRAF B600G a través de Inmuno para tratar de identificar sin necesidad de estudio molecular si hay mutación o no de ella. Pero la verdad es que no he tenido experiencia en eso porque todavía no tenemos ese anticuerpo. Esperemos que prontamente lo tengamos. De todas maneras, me gusta esa pregunta y ahora me llena de curiosidad. Si quieres, me dejas tu correo y voy a estudiar, a ver qué consigo y te comparto. Hola, buenas noches. Hola doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, doctora? ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias. Bueno, felicitar a Alejandra, que excelente la charla, además de que una fluidez, de verdad, como dice Sandra, que lo enamora a uno con el tema y lo deja muy preocupado también. por compli- mi pregunta es muy concreta. Entonces, en los informes de ahora en adelante,
¿Es conveniente hablar solo de subtipos si solo estamos tratando el tema histológico y no variante? Correcto. O sea, carcinoma folicular es una variante de carcinoma de tiroides. Y Ok, carcinoma papilar es otra variante de carcinomas de tiroides, porque ya vimos que tienen vías distintas, folicular vía RAS, papilar vía BRAF. correcto. Entonces, hay que saber es que existe uno en el medio que morfológicamente es como un papilar, pero genéticamente es como un folicular. Ok. Entonces, si ya yo estoy en esa categoría, no le tengo que decir ni subtipo ni variante porque esa es como el título grande. Ahora, si yo diagnostico un papilar, perdón, y es clásico, yo tengo que escribir subtipo clásico, subtipo células altas, Ok, subtipo esclerosante. La palabra es subtipo, a ok. menos que sea el variante folicular encapsulado folicular infiltrativo. Pero yo no le coloco todavía variante por eso mismo. Es mejor que si no tenemos el estudio genético, lo dejemos como subtipo y en una nota explicar que, bueno, que pudiera corresponder a esta variante. Pero sí, ahora es subtipo. Y creo que esto, según lo que estaba leyendo, lo quieren como aplicar al resto de los órganos, no solamente en Mm, tiroides. Que sí, variante sea una palabra que queda solo para la genética y subtipo para los cambios morfológicos. bueno, muchas gracias y de nuevo felicitaciones. Con mucho gusto, muchas gracias por estar. Aquí hay otra pregunta que dice, con respecto a los trans, que son las peroperatorias, ¿es correcto diagnosticarlo en caso de las lesiones benignas como enfermedad nodular folicular tiroidea? Bueno, si nos parece que es lo que antes llamábamos bocio multinodular difuso, sí, pudiéramos decir que es benigno y si podemos, o sea, el macro es demasiado importante en tiroides, ¿verdad? Entonces recuerden que dentro de las lesiones benignas tenemos las neoplasias clásicas, los adenomas, que macroscópicamente son sólidos, son amarillos, son encapsulados y son bien delimitados, con o sin áreas de hemorragia y quiste. Eso, si las vemos así y en la histología en el corte vemos que es una neoplasia con características foliculares, eso es un corte diferido. Eso es un corte diferido, ¿por qué? Porque lo único que le podemos decir al cirujano es neoplasia folicular, igual que en la PAF, categoría 4. Neoplasia folicular y ya, porque yo no puedo garantizar en el corte congelado que haya o no invasión capsular e invasión vascular. Y es imposible que muestremos todo eso en el corte. Incluso yo leí un artículo hace poco, bueno, no hace bastante, que por cierto eso creo que lo mandó el doctor Francisco Romero, creo, gracias doctor, que cuestionaban la utilidad del corte congelado si ya el paciente tenía una PAF previa de neoplasia folicular, porque los artificios de congelamiento pueden generar falsas pseudoinvasiones capsulares, imagínense. Entonces, cuando uno corta en fresco, puede generar esa falsa invasión y es los que a veces quedan como estos de potencial maligno incierto. Ahora, si macroscópicamente yo veo que es una lesión que puede no estar encapsulada, que el color es carnoso, muy parecido a la tiroides normal, así violacito, que tiene esta consistencia coloide y que es multiquística, yo puedo decir benigno, compatible con enfermedad folicular nodular tiroidea. Todo depende. El macro nos ayuda muchísimo en todo, pero en tiroides especialmente. Y otro tip que aprendí a los errores, que siempre tenemos que muestrear mapeada la tiroides. O sea, tenemos que siempre identificar el borde anterior de un color, el borde posterior de otro color. A mí que me encantan las tintas, además le pongo derecho e izquierdo distinto, en colores distintos en el anterior, y el posterior sí lo pueden pintar todo del mismo color. Hay que pintar la tiroides antes de cortarla, así estemos en corte congelado. No importa que nos tardemos más, es mejor ser más efectivos que rápidos y poder equivocarnos. Y hay que cortarla como un librito y cuando, bueno, según lo que decían en cada laboratorio, obviamente. Y siempre muestrear mapeado, es decir, polo superior, medio e inferior identificado, porque muchas veces recuerden que están los carcinomas papilares que antes eran llamados micropapilares, eso no lo mencioné, pero vamos a aprovechar el espacio, que ya se quita la palabra micropapilar o si micropapilar de la clasificación, simplemente es un carcinoma papilar que mide menos de 1 centímetro y punto, porque la capacidad de metástasis y la evolución y todo eso se comporta igual a que midiera 4 o 5 centímetros. Entonces ya quitamos
ese concepto, y si lo encontráramos tenemos que decir en dónde estaba, y si no lo mapeamos no vamos a saber, nos salió un papilar y decimos, ay, ¿ahora dónde estaba localizado? Entonces la recomendación siempre mapear. Por acá hay una pregunta del doctor Sirac que dice, ¿esta clasificación cambia la utilidad del corte congelado en cirugía de tiroides? Yo creo que no la cambia porque para corte congelado seguimos igual. O sea, para el cirujano siempre va a ser importante saber si es algo benigno o si es algo maligno. Y si es algo maligno, por lo general, si es un papilar, la conducta es que le hagan disección ganglionar, aunque sea de la parte central. Entonces yo creo que no cambia. Con el permiso de la concurrencia, en general, por lo menos yo trabajo acá en Chile y la tendencia es a dejar el corte congelado en tiroides. La mayoría se están resolviendo por punción por aguja fina. Esa es la tendencia acá y de verdad que yo creo que es un estrés innecesario para el patólogo y una exposición prolongada a anestesia para el paciente. Entonces, ojalá que todos en general tiendan a irse más hacia eso. Porque igual, por ejemplo, si es una lesión folicular, va a ser bien complicado decirle si infiltra la cápsula o no en una biopsia rápida, la llaman acá, y para mí sigue siendo el corte congelado. Gracias de nuevo. Gracias, doctora. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, la literatura dice que lo que en PAF resultó categoría de neoplasia folicular no debe ir a corte congelado. Por acá hay otra pregunta, ¿es realmente si es relevante si el BAF sale como carcinoma papilar de tiroides y luego en la resección tiene una neoplasia, un NIF? A ver, es relevante si en la PAF sale como papilar y luego en la resección tiene un NIF. Bueno, yo diría que es relevantemente bueno para el paciente porque de haber pensado que tenían una neoplasia maligna, ahora tiene una neoplasia de riesgo bajo. Y por lo general, para nosotros hacer diagnóstico de papilar en PAF, tenemos que tener todos los criterios. Y el NIFT, por lo general, no tiene todos los criterios nucleares. Entonces, muchas veces esos NIFT resultan más bien es de las categorías inciertas. Sí, eso es lo que pudiera compartir. No sé si respondo la pregunta. Bueno, Ale, excelente tu charla y además con mucha participación de la audiencia. Así que genial. Bueno, pues nada, nos vemos no dentro de 15 días, sino la próxima semana porque esta charla la habíamos cambiado de horario. Muchas Agradecida. gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias.